Entonces, eh, buenas tardes, buenos días a todos. Justamente estábamos haciendo una discusión de materiales que recomendaba para la Olimpiada en esta parte del experimental. Pues recomendé la introducción al análisis experimental del Berta Oda. Es un libro que imparte, que está hecho por la Facultad de Ciencias de la UNAM. También recomendé para los que saben hablar inglés el libro Japan Olympiad Book y las guías del Kevin Shu, la parte experimental, y el P2. Pues ya se los va a compartir Toño. Entonces ya cuando se los comparta Toño, pues ya pueden consultarlos. Y me parece que el último está en línea, entonces si buscan Kevin Shu en internet, pues lo pueden encontrar, ¿no? Y también estábamos haciendo una discusión de la historia de la ciencia, de la parte experimental. Cómo fue que empezó a ocurrir todo esto. Y lo primero que nos dimos cuenta es que todo fue gracias a un solo hombre, ¿no? O bueno, en su mayoría por un solo hombre. Este hombre fue Galileo Galilei, ¿no? Y quien hizo un cambio de paradigma, que el cambio de paradigma en ese entonces todo tenía un orden natural, era un sistema estructural y después pasó a ser un sistema de causa-efecto. Entonces, sí, justamente estábamos en esto, y pues nos quedamos hablando de este sistema causa-efecto. Entonces, gracias a este sistema de causa-efecto, es que se empezaron a desarrollar técnicas de medición. Estas técnicas de medición fueron importantes para realizar justamente o replicar las causas naturales o las causas de ciertos fenómenos. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿por qué medimos? Entonces, ¿por qué es importante medir? ¿Por qué medir? Bueno, resulta innegable que nosotros queremos ver las causas de estos efectos. Al hacer o al buscar eh, estas causas, lo que más queremos es poder reproducir estos fenómenos. Entonces, una primera parte es la reproducción de los fenómenos. Medimos porque queremos reproducirlos, queremos describirlos también, describir fenómenos. Si queremos reproducirlos y queremos describirlos, pues necesitamos las mediciones. Las mediciones cuantifican una propiedad física y a la hora de cuantificar una propiedad física nos permiten la reproducción de los fenómenos. Entonces, esta reproducción de los fenómenos nos interesa porque queremos buscar las causas. Entonces, todo esto se basa en encontrar la causa de algo. Así como nos dicen en mecánica que lo que nos importa es analizar el movimiento, pues en la parte experimental o en la hora de nos interesa la causa de algún fenómeno. ¿Por qué las manzanas caen? ¿Por qué los fluidos se comportan como se comportan? ¿Por qué, eh, por qué parece que el tiempo pasa más lento para algunas personas? Y así. Entonces, todo esto se basa en términos de causa. La causa hizo que el desarrollo en la ciencia pues fuera abismal, ¿no? Pasamos de tener aviones a tener cohetes en menos de que 30 años, 40 años, y fue gracias al avance en las mediciones o en los aparatos de investigación. Estos aparatos, estas técnicas de medición, estos avances tecnológicos que tuvimos, fue gracias a instrumentos de medición y fue gracias a este cambio de paradigma que tuvo la ciencia. O sea, la ciencia tuvo una revolución, un cambio en su filosofía. Y ese cambio en su filosofía impulsó muchos avances y muchos conocimientos posteriores. La mecánica, el electromagnetismo, la cuántica, la relatividad, la física de partículas, muchos avances. Y entonces fue gracias a esa causa que empezaron a buscarse la reproducción de los fenómenos. Y fue importante medir. La importancia de la medición se basa en la reproducción de los fenómenos. Entonces su importancia está en la reproducción. Y ahora, si su importancia está en su reproducción, ¿por qué es medir entonces, no? O sea, si tan importante es
la medición, si tanto nos interesa como seres humanos, como investigadores, como científicos, la medición, ¿qué es la medición? Pues bueno, más allá de una parte meditativa, la medición es un proceso. La medición o medir es un proceso. Y cuando hablamos de proceso, hablamos de pasos, hablamos de ingredientes, hablamos de construcciones que forman ese proceso, de una serie de actividades, ¿no? Buscamos medir una serie de actividades que buscan cuantificar, que buscan cuantificar una propiedad física. Entonces siempre la ciencia ha buscado cuantificar estas propiedades físicas y justamente eso es medir, un proceso, más que tomar datos, más que comparar, es un proceso que se va siguiendo. Como todo proceso, tiene unas construcciones, una serie de actividades. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de medir? Porque ya vimos por qué queremos medir, ya vimos por qué es la medición, pero no sabemos cuál es nuestro objetivo a la hora de medir. Y nuestro objetivo a la hora de medir es justamente la objetividad de la ciencia. Sabemos, por ejemplo, objetividad como objetivo. ¿Y por qué queremos objetividad? Porque nosotros, eh, en la vida cotidiana, como seres humanos, sentimos o tenemos ciertas sensaciones, ¿no? Hace mucho frío, tengo mucho calor, esto está muy caliente, me quema, está muy picante, está muy grande, es muy pequeño, es muy ancho, es muy largo, es muy corto, eh, no sé, es muy rojo, eso está muy azul, está muy negro, está resplandeciendo, hay mucho brillo, tiene poca intensidad. Todas esas son sensaciones humanas y todas esas sensaciones humanas parten de la subjetividad. Todas esas sensaciones son subjetivas al ser humano. Como son subjetivas al ser humano, no podemos hacer que otras personas los reproduzcan porque las otras personas van a sentir de distinta manera el calor, el frío, lo caliente, lo que está grande, lo que está más brillante que otra cosa y así. Entonces, justamente esta objetividad parte con la necesidad de que si vamos a hacer una reproducción de los fenómenos, queremos que esta reproducción sea factible o sea sustentable en cualquier parte del mundo. Entonces, si queremos que una persona en China y una persona aquí en México puedan hacer el mismo experimento, es necesario hacerlo objetivo, cuantificar esas propiedades físicas que caracterizan al fenómeno para su reproducción. Y justamente eh, para cuantificarlas necesitamos un patrón o unidades de medida. Necesitamos un patrón o unidades de medida. ¿Por qué? Porque eso fue otro gran problema en la ciencia del siglo pasado, en la ciencia medieval. O sea, los científicos medían, si nosotros nos registramos a la época de Erastótenes, de Aristóteles, de los antiguos griegos, romanos, incluso de la Edad Media, pues era mide a partir de estadios, o mide a partir de, no sé, un cuarto del año lunar, o la millonésima parte de un, del perímetro de la Tierra o de la circunferencia de la Tierra. Son mediciones arbitrarias, no son patrones de unidades definidas. Y entonces, como no son patrones
definidos, no hay un patrón claro para establecer su reproducción, porque cualquiera puede reproducirlo de distinta manera, cualquiera puede crear nuevas unidades de medida. O sea, podemos decir ahora que los espejos que venden en el Walmart, por ejemplo, sean una unidad de medida. Entonces, todas las personas se pueden medir a partir de espejos del Walmart, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que sea un patrón. O sea, un patrón es algo que tenemos establecido, que es algo fijo, y con lo cual la comunidad científica y investigadores de todo el mundo puedan entender lo que están leyendo, los datos que están analizando, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, digamos que hay 5 metros de aquí a la tienda, que digamos de que hay 5.000 hormigas de aquí a la tienda, porque no sabemos la medida de esas hormigas, no sabemos qué tan creíble sea eso. Entonces, precisamente surgió por esa necesidad de la reproducción, las unidades de medida o los patrones, ¿no? ¿Y cuáles son esas unidades de medida? Pues es el sistema internacional. Nosotros conocemos el sistema internacional, el SI, y en las primeras semanas del curso, pues vieron cuáles son sus siete unidades de medida, ¿no? La temperatura, ¿cuál otra vez? ¿Cuál otra es una unidad de medida? Ahí póngalo en el chat o en el micrófono, no pasa nada. Longitud, sí, un 7. Intensidad luminosa, masa, también masa. Intensidad luminosa. Y váyanme diciendo sus unidades. Luminosa. ¿Cuáles son sus unidades? ¿Cuál otra me faltó? Carga eléctrica. Ah, Carga eléctrica. de la luminosa son candela. Ah, va. Ojo ahí. Carga eléctrica, tiempo. Ya me dijeron tiempo, ajá. Longitud, tiempo. Ojo ahí con carga eléctrica. Carga eléctrica no es una unidad de medida. Bueno, no es un patrón de medida. Ojo ahí. Va, va, va. Entonces aquí ya me dijeron que es candela. Candela. No sé cómo se abrevia, pero lo voy a poner No es cal. sí, no hay intensidad de corriente eléctrica en lugar de carga eléctrica. Sí, eso. Sí, es intensidad de corriente eléctrica. Sí, intensidad de carga eléctrica se mide en coulombs, ¿no? Pero la intensidad Ajá. de corriente se Kilómetros mide en segundo. amperes. Exacto. O simplemente amperes, ¿no? ¿Por qué amperes y no coulombs? Porque es más sencilla medir una que la otra. Esto es kilogramo, ya me dijeron kilogramo. Me dijeron temperatura. Entonces temperatura, pues supongo que todos están de acuerdo que es Kelvin. Longitud metro. Me dijeron cantidad de sustancia. Ay, ya me dijeron también Mol. cantidad de sustancia. Ah, sí. Te falta Sí, describir el tiempo ahí. voy. Ya no tengo, ya no tenía espacio. Tiempo, ajá. El tiempo es otra unidad de medida, la cual es segundo. También me dijeron cantidad de sustancia, ¿no? Cantidad de sustancia. Y sí, justamente esas son las unidades fundamentales. Entonces, las magnitudes fundamentales. Y justamente sus unidades son las que estoy poniendo, ¿no? Y esta fue la importancia del sistema internacional y de los patrones de medida, establecer un convenio general para que personas de todo el mundo puedan reproducir estos fenómenos. Entonces empezaron la reproducción de fenómenos, empezó a hacerse ciencia, empezaron los experimentos, empezó la curiosidad humana y se toparon con un tope, con un límite, y decían, pero es que eso está mal. Yo cuando registro mediciones tengo ciertos valores distintos y los estoy reproduciendo en las mismas condiciones, que es lo que está pasando. Y entonces las personas, sin tener que hablar de un tema que no les parece tan agradable, el error. Empezaron diciendo que había errores en la medición. ¿Y cómo se dieron cuenta que habían errores?
por las discrepancias de valores, ¿no? Y entonces nació la incertidumbre y junto con ello los errores, que ojo, no son lo mismo. Un error, este, por ejemplo, un error puede ser lo siguiente, un error de paralaje, puede ser una discrepancia física, ¿no? Una discrepancia en la medición. Es decir, que haya algo que no esté de acuerdo a nuestras análisis teórico y que vaya y que discrepe con los resultados que esperábamos, ¿no? Entonces, estos errores es una discrepancia en la medición. Y hay errores de paralaje, hay errores sistemáticos, hay errores aleatorios, pero después viene otro término, la incertidumbre. Pues, para los que estuvieron en el Senado, pues, se acordarán, ¿no? Que nos puso como un intervalo de confianza. Justamente es eso, un intervalo de confianza en lo cual nosotros podemos asegurar que nuestra medición, o que nuestro dato esperado, que estamos en espera de aquello, está dentro de ese intervalo. Entonces, esa es la diferencia. Un error es una discrepancia en la medición y una incertidumbre es un intervalo de confianza, que no es lo mismo. Porque, por ejemplo, nosotros podemos medir mal el tiempo, pero eso es un error. Y después podemos medir mal lo que son, no sé, la velocidad de la luz y encontramos que está dentro de un intervalo, pero eso ya es una incertidumbre. Entonces, justamente por la necesidad de ahora sí que de reproducir todos estos fenómenos es que se empezaron a poner patrones de cómo establecer las incertidumbres y de cómo establecer estos tipos de errores. Em, entonces acá vamos a poner, vamos a hablar primero de los errores. Errores. Entonces, ¿qué errores hay? ¿No? ¿Qué errores hay en la medición? Pues hay uno que se conoce como error aleatorio. Y el error aleatorio vendría a ser todo ese error que ocurre de manera ocasional, ¿no? Ocasional. Como su nombre lo dice, es aleatorio. Y sus causas pueden ser el paralaje. ¿Qué es paralaje? Pues paralaje es cuando, por ejemplo, estás midiendo, no sé si les ha tocado, de que se sirven en un vaso y entonces vean el líquido que está, entonces imagínense esto, ¿no? Están en un vaso, se sirven aguas y ustedes quieren medir la distancia, ¿no? A qué nivel está el agua. Pero ven que ciertas, ciertas como ahora sí que perturbaciones del agua están más allá de una medida estándar y cambia, y sí cambia si tú la mires, por ejemplo, de si tu ojo está acá, ¿no? Ahí no sé dibujar ojo. Si tu ojo está acá, por ejemplo, o si tu ojo está acá, porque cambia como lo veas y entonces muchos dicen que esta es la mejor forma de medir, o sea, medir em, al nivel, poner el vaso al nivel de tus ojos para medir. Esa es una manera de un error de paralaje. Otro error de paralaje puede ser el cronómetro. Cuando tienen esos cronómetros donde le picas, pues va a haber un tiempo de reacción. O sea, ese tiempo de reacción entre tu dedo eh, y el cronómetro, pues va a ser un tiempo significativo. Si estamos hablando de, por ejemplo, cuánto tarda un colibrí en pasar. Y los colibríes viajan muy rápido, por ejemplo. Pues todos esos son errores aleatorios. El de paralaje, el error de tu dedo, ¿no? Otro error aleatorio que podemos ver es errores ambientales. Puede haber errores ambientales. Un ejemplo de ello es cuando estás con una bocina. Pues aquí tienes tu bocina
y quieres captar frecuencias y pasa un carro así rapidísimo, pero tú querías captar frecuencias por ejemplo, de cómo se movía, no sé, una cómo se movían las ramas y qué sonido producían, ¿no? Entonces estás ahí viendo cómo se mueven las ramas y pasa un carro muy rápido. Ese error ambiental o ese error que gracias al sonido del carro es el que produce esta discrepancia en tus mediciones. Eso es un error muy común. Generalmente en sonido. En óptica, por ejemplo, pues puede ser la luz. Tienes tu cuarto cerrado, quieres ver qué pasa con un láser, ¿no? En la pared y de repente, ¿qué pasa? Pues que entra la luz del sol. Se entra la luz del sol y ya afectó a tu resultado. Ese es un rayo. Entonces, tu rayo pues ya no es lo mismo. Entonces, justamente por la luz del sol, aquí está el sol dándote luz, entonces justamente por el sol, pues es que hay un error ambiental. O sea, errores de paralaje son errores humanos y los errores ambientales pues son por la naturaleza, ¿no? O sonidos como el pasar de un coche, como el sonido de o así, ¿no? Incluso con el viento también es un error ambiental. Cuando dejas caer una pelota desde un edificio muy alto, pues hay viento, ¿no? Aquí está el viento. Entonces, justamente el viento, pues es un error, de ambiental. Y todos estos errores son errores aleatorios, son errores que no o suceden de manera consecutiva y que sin embargo pueden afectar a tu medición. Otro error, pues son los errores sistemáticos. ¿Y qué quiere decir sistemáticos? Que se repiten de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir que se repitan de manera consecutiva? Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, calibras mal tu báscula. Entonces, entre los errores sistemáticos está la calibración de tus instrumentos. Calibración de instrumentos. Entonces, esta calibración de instrumentos, pues, provoca que tus errores sistemáticos pues sean frecuentes. Cuando calibras mal tu báscula, pues pesas más o pesas menos y eso puede ocasionar un error. De hecho, pues en el mercado, cuando si hemos ido al mercado y nos han pesado mal es porque está mal calibrado y uno se enoja porque le están dando menos y le están cobrando más por algo que no pesa lo que debería de pesar. Y es como de, oye, ¿qué está pasando? Está mal calibrada tu báscula. Eso es un error sistemático, ¿no? Sí. También son llamados, como dice Toño, estocásticos, los errores aleatorios. O azarosos también son llamados así. Y pues también están los errores sistemáticos, ¿no? Entonces sí, justamente cuando te pesan más, entonces voy a poner aquí una pesa, una báscula, la báscula, y aquí está tu objeto. Otro error común es el termómetro, ¿no? Este termómetro también es un error en la calibración del termómetro. Otro error en la calibración, pues podría ser una regla que esté mal calibrada, que no mida lo que debe de medir. Entonces tú mides una mesa para un plano, por ejemplo, y te dicen está mal, ¿no? Todo, por ejemplo, en ingeniería, pues podemos ver de que, sí, me tienes que construir esto, ¿no? Entonces sacan su flexómetro, sacan su metro y miden, y está mal, y no lo pueden construir porque justamente está mal calibrado. Entonces, la calibración de instrumentos es un error sistemático, algo que va a ocurrir de manera consecutiva porque ya viene de fábrica. Y, a ver, y entonces, ¿cómo podemos solucionar estos errores, no? Otro error sistemático, por ejemplo, está en la forma de medir o el proceso de medición. ¿Y a qué me refiero con el proceso de medición? Pues imaginémonos que estamos tomando ¿el tiempo de qué? No sé, el tiempo de que tarda en caer el péndulo, ¿no? El tiempo que tarda en oscilar. Nosotros lo medimos desde un ángulo distinto. Entonces, al medirlo desde un ángulo distinto, pues obviamente va a ocasionar que midamos distintos tiempos.
pero nos dicen que estaba mal, que no teníamos que medir desde, no sé, desde un cuarto. Pues imagínense que saca su péndulo y acá está como la, el ángulo que deben de medir, pero ustedes lo miden después aquí. Entonces, esa caída está mal medida. Y justamente eso es un error sistemático. Otro error sistemático en la forma de medir puede ocurrir con un resorte, ¿no? Quieren medir cuánto se estira ese resorte y están midiendo desde no la posición de equilibrio, sino desde una posición arbitraria. Entonces, cómo mides también es un error sistemático, porque lo estás repitiendo. Los errores sistemáticos son la calibración de los instrumentos y los procesos de medición. ¿Y cómo podemos cambiar estos errores? ¿Cómo los podemos arreglar? Para los errores aleatorios está la reproducción continua o reproducción. Es decir, reproducción en las mismas condiciones. Y para los errores, este, condiciones. Y para los errores sistemáticos, está la cambio de instrumentos o cambio de técnicas de medición. En técnicas se incluyen los instrumentos, ¿no? Esas son las dos formas en las que puedes arreglar los errores aleatorios y los errores sistemáticos, cambiando tus instrumentos y viendo justamente las técnicas de medición. Entonces estamos cambiando errores aleatorios y queremos cambiar errores sistemáticos. Necesitamos cambiar nuestra forma de medir las cosas y tenemos que reproducirlo en las mismas condiciones para ver que efectivamente no sean errores aleatorios y no sean errores sistemáticos. Y entonces ya hablamos de errores, ya hablamos de que hay errores sistemáticos, aleatorios y cada uno pues proviene de diferentes causas, pero no hemos visto incertidumbres, ¿no? No hemos visto cómo podemos hacerlo para las incertidumbres. Pero antes de hablar de incertidumbres, me gustaría hablar de mediciones. Entonces, vamos a hablar de mediciones. Dentro de las mediciones hay dos tipos, mediciones reproducibles y mediciones no reproducibles. Entonces tenemos las mediciones reproducibles y las mediciones no reproducibles. ¿De qué habla cada uno? Las mediciones reproducibles hablan justamente de que si repetimos nosotros un experimento o un fenómeno en las mismas condiciones, obtenemos mismos valores. Obtenemos mismos valores. Y lo otro, eh, ¿de qué habla? Pues esa es una discrepancia en los valores. Es decir, que si repetimos en las mismas condiciones, hay una discrepancia de valores. Un ejemplo de ello, un ejemplo de reproducibles, por ejemplo, está medir una mesa. Cuando nosotros medimos una mesa, pues casi siempre obtenemos el mismo valor, ¿no? Y podemos decir que no importando el instrumento de medición, pues vamos a obtener la misma medida. Entonces, eso es una medida reproducible. O sea, en las mismas condiciones, siempre vamos a obtener un mismo valor. Otro ejemplo, pues es la corriente por un multímetro. O sea, si nosotros queremos medir la corriente que pasa por un circuito, y aquí tenemos nuestra pila, por ejemplo, y metemos nuestro multímetro, si nuestro multímetro registra los mismos valores, entonces es una medida reproducible. Y si nosotros cambiamos de un multímetro a otro y sigue repitiendo lo mismo, es que obtenemos una medida reproducible. Otro ejemplo es la báscula. Si nosotros pesamos, no sé,
unos plátanos, por ejemplo, nosotros pesamos un kilo de plátanos. Se supone que debe de pesar un kilo, ¿no? Entonces, si cambiamos de un instrumento a otro, pues pesa un kilo. Entonces, eh, esas son técnicas o de mediciones reproducibles, cosas que medimos nosotros a partir de instrumentos de medición. ¿Qué es una medida no reproducible? Entonces, cuando hay una discrepancia de valores. Pues, no reproducibles, por ejemplo, es cuando eh, dejamos un péndulo. Cuando dejamos un péndulo y medimos cuánto tarda en dar una vuelta y obtenemos que tarda, por ejemplo, acá está nuestro péndulo y acá da su vuelta y vemos que tarda eh, un segundo en la primera medición, después tarda en la segunda medición 1.15 segundos y así, ¿no? En la tercera medición tarda 2 segundos y así. Eso es una medida no reproducible, porque obtenemos distintos valores. Otra medida no reproducible, pues puede ser con, por ejemplo, con el resorte, ¿no? Tenemos nuestro resorte, lo atamos, ponemos la masa y entonces queremos medir cuánto se estira. Y obtenemos que se estira a una distancia X y los valores de X son X igual a 1 centímetro, X igual a 1.5 centímetros, en tu segunda medición, en tu tercera medición es eh, 2 centímetros y así, ¿no? Entonces justamente cuando obtenemos discrepancia de valores para una misma medición es que tenemos que hacerlo con una medida no reproducible. Es una medida no reproducible porque no se está obteniendo un mismo valor. Entonces, por ejemplo, las mediciones que nosotros hacemos con instrumentos, pues sí se obtiene un mismo valor, pero en medidas no reproducibles cuando esas mediciones ocurren en fenómenos muy poco estables. Un fenómeno muy poco estable es que pues dejemos caer un péndulo. Un péndulo pues está todo el tiempo oscilando. Entonces, si está todo el tiempo oscilando, si está dando vueltas todo el tiempo, muy difícil volverlo a reproducir. Una bobina de Tesla, por ejemplo, este, justamente una bobina de Tesla pues puede llegar a variar incluso en un punto fijo y puede haber muchas maneras de obtener medidas no reproducibles. Otra medida no reproducible es cuando medimos el índice de refracción de un objeto. Cuando medimos el índice de refracción de un objeto, justamente va cambiando, va variando. Entonces, por fenómenos ambientales o por algo es un fenómeno que no se puede mantener estable todo el tiempo. Otros fenómenos ya un poquito más complicados de medidas no reproducibles es cuando tenemos un centellador. Un centellador es un objeto que lo que hace es justamente captar fotones y electrones y detectar cuántos fotones pasan por un material, ¿no? Aquí tenemos un material, un centellador. Entonces, justamente un centellador detecta fotones, que detecta fotones. Entonces, justamente por que los fotones llegan del espacio, entonces aquí hay un montón de partículas llegando del espacio, es que obtenemos que es un fenómeno no tan estable. Entonces, cuando hay un fenómeno no tan estable, es de que ocurre una medida no reproducible. Eso ocurre cuando es un fenómeno no estable. Un fenómeno estable es la medición de una mesa, cuánto pesa un kilo de plátanos o así. Entonces, esa es la diferencia entre fenómenos, entre medidas reproducibles y medidas no reproducibles. Ahora bien, ya hablamos de cómo son las mediciones, pues hablemos ahora de lo que son las incertidumbres. ¿Qué es una incertidumbre? Pues una incertidumbre es un intervalo, ¿no? Vimos que es un intervalo de confianza. Y si ya vimos que es un intervalo de confianza, pues entonces hay dos maneras de medirlas, en medidas reproducibles y en medidas no reproducibles. Entonces, ¿cómo medimos
¿Cómo medimos, la incertidumbre? En medidas reproducibles. Pues para esto se divide en dos. Cuando son aparatos analógicos y cuando son aparatos digitales. Y pues su nombre lo dice, aparatos digitales, todos aquellos que son digitales, todos aquellos que provienen, que los datos te los dan en una pantalla. Ejemplo, pues un multímetro. Pues un multímetro, los datos te los dan en la pantalla, ¿no? Ejemplo, multímetro. Otro ejemplo, pues vendría a ser el termómetro digital. El cronómetro, por ejemplo, ya nos dijo Ociel. Otro ejemplo, pues vendría a ser el termómetro digital. Todos los datos que vienen de una pantalla, pues son digitales, ¿no? Y así puede haber más. Y los aparatos analógicos, pues son todos los que no son digitales. O sea, todos los otros que no son digitales y tienen escalas. Tienen una escala. ¿Cuáles son cuáles son esos aparatos? Pues un ejemplo es la regla, la balanza, una balanza que a veces ocupaban para medirnos. Eh, Otro ejemplo es el metro, o también llamado flexómetro. Otro ejemplo también es llamado el vernier. El vernier también es un ejemplo de aparato analógico. Pues todos esos materiales, bueno, todos esos instrumentos de medición, pues son aparatos analógicos, tienen una escala. Entonces, para medidas reproducibles, va a haber una incertidumbre para aparatos digitales y una incertidumbre para aparatos analógicos. Entonces, vamos a hacer dicha incertidumbre. Vamos a irnos con medi- medición reproducible y le vamos a poner entre paréntesis aparatos analógicos. ¿Cómo son las incertidumbres en los aparatos analógicos? Pues se dice que se debe de presentar la incertidumbre con la mitad de la mínima escala. Entonces, la incertidumbre, presentar la incertidumbre con la mitad de la mínima, aquí le voy a poner mínima. Pues la mitad de la mínima escala es justamente la incertidumbre que debe de tener en aparatos analógicos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos que medimos nuestra mesa, aquí está nuestra mesa, y yo mido con un flexómetro. Y el flexómetro, pues tiene una mínima escala de ¿qué? De, creo que es de 1 milímetro, ¿no? No, 1 centímetro. Sí, 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 1 centímetro. Entonces medimos con 1 metro, aquí está el metro. Aquí está su rejita donde sale el metro y todo eso. Y tiene 1 centímetro su mínima escala. Y resulta que la medición de la mesa nos da que mide 6.7 centímetros, ¿no? No, es muy pequeño. No, estoy delirando. Les voy a poner más. Eh, 123.8 centímetros. Entonces mide eso. 123.8 centímetros mide nuestra mesa con nuestro metro. Entonces, ¿cuál debe ser el dato que reportemos? Ah, la longitud de la mesa
debe ser los 128, L igual a 128.3 centímetros más menos la mitad de la mínima escala. Como la mínima escala es 1 centímetro, la mitad de la mínima escala es 0.5 centímetros. Y esta debe ser como reportemos nuestros datos. En general, si tenemos L igual a un L0, donde L0 sea la medida registrada, entonces debemos reportarlo más menos la incertidumbre L, donde delta L pues sea la incertidumbre. Pues ya vimos cómo se saca la incertidumbre, es la mitad de la mínima escala. Y así es como se deben de reportar datos. Obviamente con unidades, también se deben de poner unidades. Muy importante, por eso mismo bajan puntos. Es muy importante pongan unidades. Y entonces, a la hora de reportar la medición de una mesa, pues la debemos reportar como 128.3 más menos 0.5 centímetros. Oye, Marcos, ¿no está otra anotación también, que es una con un paréntesis? Resulta ¿Qué pasó? No hay una anotación que es como, por ejemplo, 123.8 un paréntesis, y es punto, bueno, Ah, 5. sí, es lo que les voy a decir ahorita. Sí, tienes razón. Luego les voy a presentar otra anotación, también como se presenta a veces. También se suele decir que L es igual a 128.3 más menos 0.5 centímetros. ¿A esto te refieres? Ah, no, o sea que va 123, pero seguido de eso sigue un paréntesis. Creo que sí venía en el CERS. Mm, Ah, te lo digo bien, mira, aquí lo tengo. ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya te entendí. Esto, ¿no? Sí, y que dice que el último, bueno, que eso es lo que cambia. Ah, sí. Pero esto más en digital. O sea, esto se pone más en digital porque es el último dígito, ¿no? Entonces el último dígito, como es el que queremos que cambie, esto es en más en digital. Pero otra manera también de representarlo es esta, que es 128.3 más menos 0.5 centímetros. Nota que la diferencia entre esta medición de acá y esta de acá es que aquí factorizamos el centímetros. Entonces es más sencillo. ¿Por qué? Porque nos permite ahorrarnos como tiempo en poner centímetros a ambas mediciones y solo ponemos la incertidumbre ya asociada a la medición y afuera el centímetro. No sé si me entendí. ¿Sí quedó claro esta parte? Va, va, va. Y entonces pasemos a la otra medición. ¿Qué pasa con la medición reproducible en aparatos digitales? ¿Qué pasa con esa medición? ¿Qué pasa cuando la medición es reproducible en aparatos digitales? Cuando la medición es reproducible en aparatos digitales, pues se dice que la incertidumbre asociada es eh, la última, es más menos, perdón, es más menos eh, el último más menos uno del último dígito. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos nuestra báscula digital. Está nuestra báscula digital. Acá nos marcó 1.05 kilogramos. Y esto mide, no sé, una lata de frijoles. Entonces, ¿cómo registramos esta medición? La registramos como M igual ¿a qué? A 1.05 kilogramos
más menos la el último dígito, ¿no? Entonces, el último dígito es este, pues, más menos uno del último dígito es este. A esto lo registramos como 0.01 kilogramos, ¿sí? Y ahora, si así lo registramos, también se puede factorizar. Entonces, m igual a 1.05 más menos 0.01 kilogramos. Eso cuando es digital. Y otra medición que me estaban comentando es que, pues, suelen ver esto. ¿Eso qué quiere decir? Es lo mismo que acá arriba, pero lo que dice este paréntesis de acá es de que la incertidumbre es más menos un dígito del último, del último, del último dígito de acá, de la medición, es más menos uno, ¿no? Es lo mismo que está aquí arriba, es un equivalente. También lo vemos también trabaja más también se suele trabajar en analógicos y luego le ponen esto, ¿no? Como 34. Entonces, esto que es un ejemplo. Esto quiere decir que esta incertidumbre 34 afecta a los últimos dos dígitos. Y así, son medidas equivalentes, son como notaciones equivalentes. Aunque lo más convencional y de lo que más ocupa es esto. Esta medición y esa de acá son las que más ocupan. ¿Sí? Sí, 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 quedó claro. Este último. Vamos a hablar de ello en un momento. Momento, pero sí. De hecho, vamos a hablar de esto ahorita. Pero antes de nada, sí, sí quedó claro esto. Va, va, va. Ahora, Vladi me hizo una excelente pregunta. No sé si, si alguien más, haya visto la pregunta. Bueno, sí, todos la vieron, pero sí. ¿Por qué la velocidad de la luz o algunas otras constantes, y para este tópico le voy a poner incertidumbre en constantes, por qué algunas otras constantes no tienen mediciones, ¿no? Digo, no tienen incertidumbre. Por ejemplo, la velocidad de la luz, 299.000, no sé cuánto es, 299.768.496. A ver, algunas sí tienen, pero por ejemplo, la velocidad de la luz o la permitividad en el vacío, la permeabilidad en el vacío, no tienen, voy a ver si es la velocidad de la luz. Velocidad de la luz. 207.92. Me quedé corto. 92.458. Ah, ahí está. Entonces, es esto eh, en metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo. No le hagan caso a mi locura. Entonces, eh, ¿por qué, por ejemplo, esta velocidad de la luz no tiene incertidumbre? La respuesta es muy sencilla. Porque es tan, tan precisa, tan, pero tan precisa, que la incertidumbre es prácticamente cero. Hay algo que se le conoce como incertidumbre porcentual. Entonces, incertidumbre porcentual, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo que te dice esto es que cuando registras un dato M, también lo puedes registrar más o menos el porcentaje de incertidumbre asociado a M. O sea, como por ejemplo, podemos decir que, eh, no sé, mi medición tuve un 12% de error o un 12% de incertidumbre. Entonces, ese 12% pues es significativo a la medición, ¿no? O sea, un 12% de 100 metros, pues son 12 metros.
un 100% de 100 metros son 100 metros. Entonces sí es importante la incertidumbre porcentual, porque nos dice qué tan efectivo, qué tan útil fue nuestra medición. Es por eso que nuestra incertidumbre puede decir tuvo una incertidumbre del 200%, o puedes decir, es que tuvo una incertidumbre del 5%, ¿no? Sí es útil. Y justamente lo que pasa con la velocidad de la luz es que la velocidad de la luz es muy, muy, pero muy precisa. O sea, su incertidumbre es de casi del 0,001%. Como es del casi 0,0001%, pues lo toma como una constante, se toma como sin incertidumbre, porque es tan pequeña, pero tan pequeña comparada a la velocidad de la luz, que se puede decir que su incertidumbre es prácticamente cero. Es como cuando decimos que el seno de x es x. ¿Han visto esto, no? Seno de x igual a x. Pues algo así. O sea, le podemos decir que es tan aproximado que efectivamente el seno de x sea x o que la incertidumbre sea cero. O que g es 10. Bueno, eso no, pero sí, o sea, puedes tomarlo como este, una constante física que no tiene incertidumbre. Y justamente la velocidad de la luz, la permitividad en el vacío, eh, epsilon cero, mu cero, ¿cuál otra he visto que? La constante de los gases ideales y así. Luego hay otras constantes que sí tienen incertidumbre. Puedes decir que la densidad del agua pues tiene incertidumbre o la presión atmosférica tiene incertidumbre. Todo depende de justamente de la incertidumbre que tengan. Si la incertidumbre es muy insignificante comparada a su medición, la constante de Boltzmann, por ejemplo, la constante de Boltzmann no tiene incertidumbre. El número Avogadro, por ejemplo, tampoco. Entonces, así, o sea, prácticamente todas tienen la de G sí tiene incertidumbre. Abrogado, abogado, abrogado, perdón, pero eh, lo que queremos decir es que prácticamente la incertidumbre es cero. ¿Ah, neta? Pues la saco de acá. No sabía. Pero por ejemplo, esas constantes no tienen incertidumbre. Entonces, incertidumbres en constantes es de que sea prácticamente cero. Y ya, eso es todo lo que creo discutir de constante. Y ahora sí, pues pasémonos a, al último tópico, a medidas no reproducibles. Y ya sería todo por el día de hoy. Sí, pienso dar como 3 o 4 clases. Mm, Las siguientes podríamos hablar de lo que sea de incertidumbres en funciones, en mediciones directas e indirectas, y metemos todo lo que tenga que ver con esto de cómo sacar incertidumbres de sumas, de potencias y así. Y ya la siguiente clase, pues podríamos hablar de la gráfica, de las gráficas en papel milimétrico o cómo sacar incertidumbres, linealización también algo, un tópico muy importante. Tenemos bastante de dónde sacar, bastante jugo. Pero vamos a hablar de mediciones en medidas, mediciones incertidumbres. Yo soy incertidumbre en medidas no reproducibles. Yo aquí ya iniciamos con un tópico más pesadito. Incertidumbres en medidas no reproducibles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando el dato que estamos sacando numéricamente no se repite? Sí, justo estoy viendo acá el chat y dicen que si yo no les voy a enseñar con el método algebraico, me da una flojera.
al menos no recomiendo que sea útil. La que es útil es con derivadas parciales. Ese es muy útil. Sí, no, porque luego sacas. ¿Cuál es la incertidumbre del seno de X? Ah, sí, con propagación sí es un poco fácil. Cuando son sumas y restas sí ocupan las formulitas, incluso con potencia. Pero cuando son funciones no tan directas como podría ser logarítmicas o así, sí saquen derivadas parciales. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver incertidumbres en medidas reproducibles. Entonces, imaginémonos que tomamos el tiempo, ¡fua! ¿No? Y tomamos T1 igual a 1.05 segundos, T2 igual a 1.13 segundos, T3 igual a 1.14 segundos, y así, ¿no? Hasta Tn igual a 1.52, 1.50 segundos. Y esto es de lanzar una piedra, lanzando una piedra y cae para abajo, cae para el piso. Y nosotros queremos calcular el tiempo de caída. Pues, ¿cómo le hacemos? Lo que aquí se ocupa es el promedio. Se saca un promedio. Primero se saca un promedio. Entonces el promedio Tn, pues va a ser T1 más T2 más T3. No fue buena idea poner T1, T2 así. Entonces le voy a poner con T1 más T2 más T3 más, y así entre paréntesis hasta más Tn. Esto entre N, donde pues T1, T2, pues son sus mediciones que hayan tomado. Por ejemplo, ese es su T1, ese es su T2, me parece un 2, este es su T3. Son mediciones que van tomando. Dichas mediciones, pues es el promedio que van haciendo. De, ah, aunque, ¿qué libro me recomiendas para empezar a estudiar cálculo? Si quieres eso lo discutimos como casi al final. Yo creo que terminamos temprano. Entonces, ya después te digo que, bueno, pues ahí eh, te está dando Antonio, recomendaciones, pero sí. Si quieres aprender en corto, vete videos de mate fácil o de matemáticas con Alex, creo que así se llama. O sea, así aprendes rápido. O Khan Academy. Pues aprendes muy rápido a derivar e integrar lo que necesitas. Profe Alex. Con Julio Profe incluso, ¿no? Entonces aprendes muy rápido. Pero si quieres algo más formal, pues Layton o de Layton yo he sacado teoría bastante interesante. O también del apóstol, o ya si vas para algo más formal, pues el Spivak. Sí, sí. Pero bueno, retomando, ese es el promedio. Entonces, sacando un promedio, pues vamos a obtener nuestra medición. Esa medición es importante porque esa medición la vamos a realizar en promedio. Espérenme. Ya, perdón. Sí. Entonces vamos a obtener la medición. ¿Y cómo sacamos la incertidumbre de CTN? Pues hay varios métodos. El que yo les voy a enseñar es desviación absoluta. Así se llama. ¿A qué me refiero con desviación absoluta? La desviación absoluta es el valor absoluto de tu medición promedio entre las mediciones con mayor
desviación tanto en exceso como en defecto. Entonces, imaginémonos que sacamos un TN igual a 6.0 segundos. No, estamos con el inciso anterior, ¿no? Entonces sacamos un promedio de 1.14 segundos. Ese fue nuestro promedio. Entonces, ese TN pues ya fue 1.14 segundos. Pero dentro de las mediciones que sacamos, un T14 por ejemplo, pues obtuvimos que había una desviación de 0.3 segundos. Sacamos esa medición, que la pelota cayó en 0.3 segundos. No, es muy tonto que es lo correcto. Vamos a ponerle 0.8, ¿no? Que fue la más baja que tuvimos. O sea, fue la más baja, la más baja. Entonces, esa medida fue muy baja. Luego tuvimos una muy alta, o se pasó por mucho, que fue la T19, ¿no? Nuestra medida 19. Nuestra medida 19, hicimos 20 mediciones, ¿no? Por ejemplo. Nuestra medida 19 nos dio que cayó en 2.15 segundos. Entonces, ¿qué? No, tampoco, sí me hace muy ridículo. Vamos a ponerle 1.50. Ya, segundos. 1.52. Aquí 1.81. Entonces, obtuvimos esas dos mediciones. Una se pasó por exceso, por eso dije que es como desviación por tanto en exceso, y otra le faltó. Entonces, es un defecto, por defecto. Entonces, el por defecto sería la T14, que tuvimos 0.81, y un T19 que fue 1.52. Y lo que se hace es el valor de absoluto de tu medición menos, me faltó menos, ah, perdón, menos. Entonces, agarramos nuestros 1.14 segundos y le restamos nuestros 0.181 segundos. ¿Cuánto me da esto? Ujú, ujú. Te da 0.33, ¿no? Si no estoy mal, 0.33 segundos. Y luego agarras tu medición o promedio, 1.14 segundos, y le restas menos 1.52 segundos. Valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque esta te sale positiva, pero esta diferencia te sale negativa. Pues al tener un menos, pues este valor absoluto lo convierte en un más. 40, 38. Entonces fue 0.38. Y luego lo que hacen aquí es agarrar el valor absoluto más grande. Entonces, en este caso, ¿cuál fue? Pues fue esta. ¿Cómo reportamos nuestra medición? Esta va a ser nuestra desviación. Entonces, esta medida que sacamos, pues va a ser nuestra desviación estándar. Digo, desviación estándar, nuestra absoluta. Nuestra desviación absoluta y nuestra incertidumbre. Entonces, registramos Tn más menos la incertidumbre de Tdn, que esto vendría a ser los 1.14 segundos más menos el 0.38. Y este fue el resultado. Ya si lo quieren simplificar más, es 1.14 más menos 0.38 sextos segundos. Y esta es la medición de cómo puedes registrar esa medición de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar un promedio y ese promedio saca una medición promedio, es la medición que vas a registrar. Y para sacar la incertidumbre utilizas este método de acá, el valor absoluto de tus mediciones menos la medición de mayor desviación tanto exceso como en defecto. Sacas la diferencia entre la más pequeña y el promedio y entre la más grande y el promedio. Y el mayor valor absoluto, el valor absoluto más grande, pues va a ser tu incertidumbre.
¿Hasta aquí hay alguna duda? Va, va, va. Hay otro método que se llama desviación estándar, pero no se los voy a dar porque no se ocupa. O sea, incluso para la IFO, la que recomiendan es esta cosa de acá. Jamás te van a recomendar ocupar desviación estándar, porque lo que hace la desviación estándar es una suma de datos y está muy complicado. Ah, ojo aquí, nota aquí fundamental. O sea, nota acá, nota importante. Así, enciérrenla en cuadrado, pónganla muy importante. Solo se puede ocupar, oye, permítame. Bueno, entonces, comenzando, teníamos que, perdón, entonces solo se puede ocupar cuando tenemos que todas las mediciones se hacen, se hacen en un solo instrumento. Es decir, no importando que discrepen, solo se hicieron en un solo instrumento de medición, ya sea un cronómetro o algo así. Entonces, al hacerlo así, pues tuvimos esta diferencia. Entonces, eso es muy importante. Si se hace con varios instrumentos de medición, las mediciones son distintas. Y como las mediciones son distintas, son mediciones indirectas. ¿Sí, sí me indica esa parte? Y pues ya, sería todo. No sé si tengan alguna duda. Ya puedes parar la grabación, Toño.